Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Crecí en un hogar cristiano, pero en mi adolescencia preferí la filosofía al dogma religioso y, al abrazar los principios del existencialismo, abandoné la poca creencia que tenía en Dios. Mi EGMO ocurrió después de que accidentalmente me envenené con agua del arroyo, contrayendo cólera. Ya había tomado varios tragos de la hielera en la parte trasera de la camioneta de trabajo cuando escuchamos a nuestro supervisor gritar que no bebiera el agua. 3 días después, una mañana, mis compañeros de habitación notaron que no me veía bien y se ofrecieron a llevarme al hospital, pero me negué, considerando que tales medidas eran innecesarias. Mencionaron que tenían planes de ir al Gran Cañón, pero que, preocupados por mi salud, estaban considerando cancelar el viaje. Les aseguré que estaría bien cuidándome, y que no deberían cancelar por mi culpa. Algún tiempo después de que se fueran de viaje, comencé a sufrir un dolor abdominal insoportable antes de desmayarme en el baño. Después de despertarme un rato después, logré arrastrarme de regreso a mi habitación, pero me desmayé una vez más por el dolor insoportable en mi estómago. Después de caer inconsciente, recuerdo flotar hacia arriba y mirar hacia abajo a mi cuerpo desde mi posición sobre él. Desde mi posición a unos pocos pies sobre la cama, noté que mi perro entró en la habitación e intentó despertarme mientras comenzaba a lamerme la mano. Traté de tranquilizarlo haciendo contacto, pero cuando intenté acariciar su pelaje, mi mano pareció atravesar su cuerpo. Mientras me movía por la habitación en mi cuerpo espiritual, me sentí maravillosamente libre y aliviada de no sentir más dolor. Mientras flotaba hacia arriba, a través del techo hasta una posición sobre el techo fuera de la casa, podía ver y escuchar a los niños pateando una lata por la calle y las diversas actividades de mis vecinos. Mientras los observaba y escuchaba desde mi posición elevada, me di cuenta de lo equivocada que había estado durante tanto tiempo al negar el mundo del espíritu. De repente, me encontré en un vacío de oscuridad total. Sorprendentemente, estar envuelto por una oscuridad tan omnipresente no fue desagradable, de hecho, me sentí maravillosamente eufórico mientras disfrutaba de la magnificencia de la luz que brotaba de la estrella distante hacia la que viajaba en ese vasto continuo, la luz del amor puro. Mientras me deleitaba con la luz, escuché una canción cuya letra no pude entender al principio, pero a medida que me acercaba a la fuente de la música, pude descifrar la letra de una canción que describía los atributos de Dios, su magnificencia y su naturaleza. Dentro del coral, pude distinguir una sola voz que me hablaba directamente, sus palabras revelaban cosas sobre mi naturaleza más profunda. La presencia encarnada por esa voz, a través de una serie de imágenes, me mostró toda mi vida, desde la infancia hasta el presente. En esa presentación, me vi a mí mismo como un niño pequeño, consciente de mis padres, que siempre fueron pacientes conmigo, incluso cuando me portaba mal. Vi lo mal que trataba a mis familiares a medida que envejecía, especialmente durante el periodo en que abusaba de las drogas y les robaba. A través de la música, la presencia reveló cuán abyecta se había vuelto mi vida entre melodías que exaltaban la gloria y la grandeza de Dios. Fue a través de la sinfonía de tan sublime eufonía que la presencia respondió a todas mis preguntas existenciales, y contrarrestó todos los argumentos que negaban la existencia de Dios y el reino espiritual. Al acercarme a la luz, vi lo que parecía ser una ciudad gloriosa, que, sin embargo, se volvió negra cuando traté de acercarme a ella. Recuerdo que entonces descendí y aterricé en una roca, donde vi una figura vestida con una túnica que descendía un tramo de escaleras, una figura que, para mi asombro, reconocí como Jesús. Inicialmente, me sentí aliviado, imaginando que Jesús me llevaría al cielo, pero cuando estuve frente a él, el miedo y la inquietud me invadieron. De repente, caí hacia adelante y me golpeé contra el suelo antes de que me pusieran de pie nuevamente ante el Señor. El Señor, de pie un poco por encima de mí, empezó a comunicarme ideas individuales que luego se desplegarían para revelar una biblioteca de información. Mientras Jesús hablaba, me di cuenta de que era su gran amor y compasión lo que sentía al llegar, y fue a través de su amor ilimitado que pude ver con absoluta claridad el sentido de egoísmo y estrechez de miras con el que me había identificado desde mi adolescencia. A través de esta lucidez aumentada, pude ver cómo había denunciado el amor más profundo, compasivo y amable imaginable. Como persona egoísta y egoísta, robé, traicioné, abandoné, descuidé y conspiré contra los demás. Cuando estuve ante Jesús, sentí que lo había traicionado ante las personas que lo crucificaron, tal como había traicionado a las personas en mi vida que me amaban. De pie, erguido ante él, sentí como si el Señor estuviera diciendo, esto es lo que hiciste con el amor que te di. Esto es lo que hiciste con el regalo de la vida que te di. Cuando estuve frente a él, me invadió el terror porque sabía que el Señor podía ver a través de mí. Me di cuenta de que había sido en mi orgullo y arrogancia que había albergado la idea de que Jesús me quería en el cielo. En mi altivez, razoné que, en virtud de no matar a nadie, esa abstinencia era razón suficiente para permitirme entrar al cielo, ignorando convenientemente todas las otras formas en que los había matado, a través de mi juicio, burla y traición. Fui negligente al demostrar a los demás la gracia, la misericordia y la compasión que Dios me mostró, ya que hice del orgullo y la arrogancia mis dioses.
Verás una tierra que es mejor olvidar, pero que no debe quedar sin ver. Cuando llegues, di mi nombre y mi título. Todavía hay una opción por decidir, dijo Jesús. Luego me moví al lado izquierdo de Jesús, y desde allí, una fuerza invisible me levantó. Miré hacia abajo a mi cuerpo y noté que estaba descalzo y sucio, vestido con un pijama de algodón sucio con un cinturón de tela. Fue entonces cuando empecé a flotar hacia una puerta. La puerta se abrió hacia arriba como un pergamino, y la atravesé para encontrarme en un túnel. Ese túnel se transformó de repente en un horrible vórtice verde-amarillo, dentro del cual se desató un caos similar al que se encuentra dentro de un tornado. A través de ese torbellino giratorio, me encontré viajando hacia una luz amarilla distante, escuchando gritos que gradualmente aumentaron en intensidad. Al pasar a través de la luz amarilla, caí al suelo en un reino que sabía que era el infierno. Cuando me puse de pie y observé el paisaje, noté que estaba en la cima de una colina y, a lo lejos, podía ver la antigua casa de mis padres, rodeada de árboles muertos. Vi cómo la gente comenzaba a salir de la casa, y a pasar por el valle para saludarme. Brian, bienvenido al paraíso. ¿Lo vas a disfrutar aquí? ¿Sientes el amor? Preguntaron. Lo que ellos llamaban amor, sin embargo, se sentía como un tipo de amor empalagosamente dulce, pretencioso con el que me había familiarizado en la tierra. Estas profesiones de amor eran declaradas por seres cuyos ojos parecían los de un caimán en un momento, para luego volver a ser ojos humanos al siguiente. Cuando miré a mi alrededor, vi que esas personas comenzaban a transformarse en criaturas grotescas, algunas de las cuales se parecían al dios demonio mesopotámico Pazuzu. Para mi percepción desencarnada, esos seres vacilaban entre su forma de apariencia humana, y su forma monstruosa grotesca mientras me rodeaban y se preparaban para atacar. Fue en ese momento que recordé las instrucciones de Jesús, así que seguí repitiendo el nombre de Jesucristo para evitar que pudieran atacarme. En reacción a mi mantra, los monstruos mantuvieron su distancia, pero la presencia de uno cuya apariencia se parecía a la de un ave rapaz me puso nervioso. Sígueme. Te llevaré a recorrer el reino, me hizo señas. Sin saber qué más hacer, lo seguí a través de una puerta en una pared invisible. El demonio raptor me llevó entonces a un lugar donde el calor y el hedor eran abrumadoramente desagradables, un lugar donde el camino de tierra estaba bordeado de hordas de entidades y espíritus demoníacos, y horribles gritos y lamentos llenaban el aire. Mientras contemplaba el paisaje de ese lugar, vi roca fundida derramándose por las laderas de colinas rocosas, fluyendo hacia valles llenos de charcos de lava, mientras la gente emergía de vórtices arremolinados. Cuando me volví para mirar detrás de mí en ese terreno desolado, vi un cubo de 3 metros que, una vez ingresado, revelaría al ocupante una extensión interminable. El ambiente de esa extensión estaría moldeado por los elementos más oscuros del paisaje mental del ocupante, sirviendo como una prisión mental o cámara de tortura. El demonio raptor me llevó entonces al borde de un abismo bordeado por una escalera de caracol, y cuando miré por su borde, vi celdas cúbicas que descendían hacia un vórtice. La escalera de caracol que bordeaba el abismo sin fondo daba acceso a los distintos niveles del infierno, y era en estos niveles más profundos donde el tormento experimentado por los ocupantes se intensificaba. Luego caminamos hacia una zona donde había una innumerable cantidad de cubos apilados de 6 en 6. Mientras observaba a los ocupantes del cubo dentro de esa región, pude comprender al instante quién era cada persona, su historia de vida y la razón por la que estaban en el infierno. Estas personas eran aquellas que nunca buscaron verdaderamente a Dios, aquellas a quienes el Señor se acercó para salvar pero que rechazaron su llamado. Miré dentro de uno de los cubos, y vi a una mujer que acababa de llegar al infierno, siendo recibida por sus parientes fallecidos en el salón de la casa de sus abuelos, tal como me había sucedido a mi llegada. Bienvenida al paraíso, dijo el demonio que apareció como su abuela. Mientras se comunicaban, observé cómo el demonio luchaba por mantener la farsa, hasta que finalmente reveló su verdadera naturaleza cuando a la mujer le quedó innegablemente claro que no estaba en un lugar de pureza, sino en un lugar diseñado para devastar su alma. Vi tentáculos, que al principio parecían ramas de un árbol, que la agarraban mientras ella gritaba de horror. Comprendí que, durante su vida, había dado la impresión de ser una persona muy buena y decente, mientras que en realidad había ocultado su naturaleza sombría y tiránica a todos los que no pertenecían a su familia. Cuando fue atacada por los demonios del infierno, se dio cuenta de dónde estaba realmente, y despertó a los defectos de carácter que la habían llevado a la condenación. Mientras las criaturas que la rodeaban se burlaban de mí, yo repetía el nombre de Jesucristo, con la esperanza de que me libraran de pasar un momento más en ese reino infernal. Mientras caminábamos hacia adelante, vi a varias personas entrar en un reino que, al llegar, creían que era un lugar paradisíaco, solo para luego encontrarse en un lugar de oscuridad, engaño e intriga. En ese lugar de tormento eterno, reconocí a una persona que más tarde identifiqué como el nazi llamado Reinhard Heydrich, el que se decía que había planeado el holocausto. En su cubículo, sentí el odio y la crueldad que lo consumían, así como la insoportable frustración que sentía al perder un combate de esgrima tras otro contra su oponente. Vi a otros en sus celdas, viviendo sus peores pesadillas, que parecían empeorar con cada repetición.
Vi a un hombre que, durante su vida, había sido un ateo odioso y un fascista, siendo quemado en un horno. El demonio raptor me guió hacia adelante hasta que finalmente llegamos a la parte del infierno dedicada a aquellos que, durante sus vidas, practicaron lo que se conoce como control mental. Como yo mismo lo había practicado, me encarcelarían entre aquellos que se entregaban a esas prácticas oscuras. En la última etapa del viaje, sentí una fuerza poderosa que me empujaba hacia lo que se convertiría en mi hogar por toda la eternidad. Mientras intentaba resistirme, escuché a pequeñas polillas blancas con dientes, y criaturas parecidas a gusanos que gritaban blasfemias y me abucheaban. Aunque luché contra mi inevitable internamiento, sabía que merecía la condenación eterna por vivir una vida centrada en el interés propio a expensas de la dignidad y la felicidad de los demás, y por rechazar las oportunidades de salvación que se me habían ofrecido. En ese momento, abandoné toda esperanza de salvación, creyendo que la conexión de amor que una vez había compartido con el Señor había terminado hace mucho tiempo. Aunque me lo dije a mí mismo, seguía sin querer ir, pero con cada momento que pasaba, me debilitaba más. De repente, escuché grandes ruidos retumbantes cuando alguien se me acercó por detrás. Pensé que era el propio Lucifer, listo para arrojarme a mi celda, pero cuando las criaturas del infierno, incluido mi guía demonio raptor, oyeron la conmoción, se escabulleron. Mientras me preparaba para ser arrojada dentro de un cubo, de repente me encontré siendo rescatada. Al mirar hacia abajo, al brazo que me abrazaba, pude ver que quien me rescató tenía agujeros en las muñecas, y vi cómo los huesos de su antebrazo se separaban mientras me levantaba. Al borde de las lágrimas, sentí una inmensa gratitud por la compasión que me estaba extendiendo, una bondad que sabía que no merecía. Mientras veía cómo se separaban sus huesos, me di cuenta de la carga que había sido para Cristo en la forma en que había vivido mi vida, y supe que eran personas como yo las que crucificaban a Jesús. Fue en ese momento que me volví hacia su hombro y comencé a llorar como un bebé, y mientras lloraba, él me sacó de ese lugar a través de un vórtice, y viajamos de regreso al lugar donde lo había visto por primera vez, poniendo mis pies sobre una roca sólida mientras instalaba una nueva canción en mi corazón. Luego sopló sobre mí, y caí de espaldas en la oscuridad del vacío. En el vacío, él me habló de muchas cosas, demasiadas, de hecho, para contarlas aquí. Después de un tiempo, emergí del vacío y me encontré entrando por el techo de mi casa. Lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en mi cuerpo, apoyado en la barandilla del porche, y fue desde allí que los vecinos me agarraron y me llevaron al hospital. Recuerdo haberle orado a Jesús cuando llegué a casa después de que me dieran de alta del hospital: Señor Jesús, salva mi alma, ya que no quiero ser contada entre los condenados. Perdóname por mis pecados mientras dedico mi vida a ti, oré. Fue en ese momento que una brisa fresca entró en la casa y la persona que era, y mi vida, cambiaron por completo. Con la ayuda de la gente de la iglesia bautista, pude dejar de beber, y me apoyaron a través del trastorno de estrés postraumático que sufrí como resultado de mi terrible experiencia. Más tarde, hablaría con algunos ministros y el pastor sobre mi EGM. Aunque yo no quería estar rodeada de gente, Dios, con su poder amoroso, me obligó a estar entre ellas y no me permitió estar sola. Me di cuenta de que la razón por la que Él me permitió experimentar el cielo era para que siempre mantuviera la esperanza de un destino allí. El mejor consejo que puedo dar a la gente es que se humillen ante el Señor y le oren, pidiéndole ayuda con todo, especialmente en esos momentos en los que se sienten más perdidos o separados de Él. En Él, nacerán de nuevo.